¿Qué pasaría si la justicia tardara décadas en llegar y cuando finalmente lo hiciera, destrozara todo lo que creíamos saber? Hoy nos adentramos en 4 escalofriantes casos sin resolver que atormentaron a familias, comunidades e investigadores durante generaciones. Desde misteriosos ahogamientos hasta brutales traiciones, no son solo crímenes, sino enigmas congelados en el tiempo. Loyola Jordan, una querida madre de 7 hijos, fue brutalmente asesinada en su propia casa en 1998. Durante 23 años, su asesino anduvo en libertad hasta que las pruebas de ADN finalmente apuntaron a alguien inesperado. Una familia destrozada por el dolor finalmente obtuvo respuestas, pero a un precio desgarrador. Una joven encontrada ahogada en la piscina de un motel de Texas en 1966, conocida simplemente como la desconocida de Pecos. Sin nombre, sin familia, solo 2 crípticas palabras escritas en su pie. Se necesitarían más de medio siglo y un giro en la genealogía genética para revelar finalmente su identidad y la escalofriante verdad de con quién podría haber estado esa noche. Un asesino en serie que confesó bajo sus propios términos. Edward Surratt dejó un rastro de cadáveres en 3 estados, pero solo fue condenado por uno. ¿Por qué siguió confesando y por qué el sistema judicial permitió que la mayoría de sus víctimas permanecieran anónimas durante décadas? 2 mujeres. Una noche nevada en Colorado. Calcetines naranjas. El único vínculo. Durante casi 4 décadas, los asesinatos de Bobby Joe Oberholzer y Annette Schnee fueron un misterio hasta que el ADN apuntó a un nombre que nadie vio venir. Los casos sin resolver no se quedan fríos para siempre, y esta noche derretiremos el silencio. No parpadeen, no respiren, porque lo que están a punto de escuchar lo cambia todo. Caso número 1. El caso sin resolver de Loyola Jordan. Fue un caso que atormentó a una comunidad durante más de 2 décadas. Una mujer querida por sus vecinos. Una vida trágicamente truncada y un misterio que se negó a desvanecerse con el tiempo. Esta es la historia de Loyola Jordan, un nombre que aún resuena en las tranquilas calles de Picayune, Mississippi. Loyola vivía en un tranquilo barrio del condado de Pearl River. Para quienes la rodeaban, era más que una simple vecina. Era madre, amiga y un pilar fundamental de la comunidad. Conocida por su amabilidad y calidez, Loyola había vivido en ese barrio toda su vida, criando a 7 hijos que también vivían en esas mismas calles. Pero el 30 de junio de 1998, esa paz se rompió. Loyola Jordan fue brutalmente atacada dentro de su casa en la calle Washington. Recibió múltiples puñaladas y murió a causa de las heridas. Lo que hizo el asesinato aún más inquietante fue que no había señales de entrada forzada, ni ventanas rotas, ni cerraduras forzadas. Sus allegados insistían en que siempre mantenía la puerta cerrada, lo que llevó a los investigadores a creer que Loyola había dejado entrar a su asesino voluntariamente. Lo que sucedió después desconcertaría a la policía durante casi 23 años. Los detectives teorizaron que Loyola pudo haberse despertado durante una discusión o enfrentamiento que derivó en un ataque mortal. El asesino huyó del lugar, dejando solo preguntas y vidas destrozadas. Pero en 2020 surgió un gran avance. La capitana Rhonda Jones, del Departamento de Policía de Picayune, reanudó el caso. Decidida al hacer justicia a la familia de Loyola, se asoció con Cold Justice de Oxygen Network, una serie de crímenes reales que ayuda a las fuerzas del orden a resolver asesinatos sin resolver. El programa proporcionó al departamento recursos cruciales, incluido el acceso a un laboratorio privado de ADN, que podía analizar muestras mucho más rápido que los laboratorios estatales. En 1998, los investigadores habían preservado el camisón de Loyola, recolectando minuciosamente casi una docena de muestras de ADN. Pero debido a limitaciones presupuestarias, esas muestras nunca se habían analizado por completo. Hasta ahora,
Los resultados fueron concluyentes e impactantes. En 2021, justo un mes antes del 23º aniversario del asesinato de Loyola, las pruebas de ADN apuntaban directamente a alguien cercano. Muy cercano. Su propio nieto, Sergio A. Williams, de 47 años, fue arrestado y acusado de su asesinato. Para la familia de Loyola, fue una revelación desgarradora. Pero también trajo respuestas largamente esperadas. Finalmente pudieron comenzar el proceso de sanación, conociendo la verdad tras la pérdida de su querida matriarca. Loyola había planeado asistir a la ceremonia de entrega de insignias de la escuela de enfermería de su nieta al día siguiente. Un día que debería haber estado lleno de orgullo y alegría, se convirtió en uno de dolor y horror. Investigadores como el jefe de policía Freddie Drennan y el subjefe Jeremy Magri nunca perdieron la esperanza. La brutalidad del crimen los había marcado para siempre, y resolverlo se convirtió en un asunto de profunda importancia personal y profesional. Gracias a la perseverancia, el trabajo en equipo y el poder del ADN, la historia de Loyola Jordan finalmente tiene un final, y su voz, silenciada durante tanto tiempo, ahora se ha escuchado. Caso número 2. La Jane Doe de Pecos. Un misterio que se desarrolló durante décadas. Un caluroso día de verano, el 5 de julio de 1966, un hombre y una mujer llegaron al motel Roper, junto a la carretera 80 en Pecos, Texas. Para cualquiera que los observara, parecían una pareja común y corriente, viajeros de paso buscando descansar. Se registraron con los nombres de señor y señora Russell Baton. Pero lo que sucedió pocas horas después desataría un misterio que duraría décadas y perseguiría a un pequeño pueblo durante generaciones. Ese mismo día, una camarera del motel se topó con una escena aterradora. La mujer de la habitación 17 fue encontrada flotando sin vida en la piscina del motel. Presa del pánico, corrió a la cafetería de al lado y regresó con ayuda. Juntos, sacaron el cuerpo de la mujer a la terraza junto a la piscina. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente e hicieron todo lo posible, pero ya era demasiado tarde. Fue declarada muerta en el Hospital Memorial del Condado de Reeves. Mientras se desarrollaba la tragedia, el hombre que la había atendido se acercó con indiferencia a la recepción del motel. Con calma, pidió que le devolvieran su identificación, diciendo que debía mostrársela a la policía. Pero en lugar de ayudar a los investigadores o acompañar a su supuesta esposa al hospital, simplemente desapareció, marchándose en su coche para no ser visto nunca más. Dejó atrás a una mujer sin vida, una habitación de motel vacía y un nombre que no significaba nada. Su identidad, un misterio. Su historia, olvidada por el tiempo. Las autoridades solo tenían un esbozo de su apariencia, una mujer de aspecto mediterráneo, cabello oscuro y un bronceado intenso, y una pista peculiar, las palabras Joe y Lynn, garabateadas en la planta de su pie derecho. A pesar de la atención de los medios nacionales, ningún familiar se presentó, ningún amigo la reconoció. Fue enterrada bajo una lápida donada que decía, de forma escalofriante, Niña desconocida, ahogada. Ese fue el único nombre que se le conoció durante más de 50 años. Pero esta historia no termina en silencio. En 2019, el Departamento de Policía de Pecos exhumó sus restos con la esperanza de que las pruebas de ADN modernas finalmente revelaran la verdad. Y en marzo de 2021, mediante genealogía genética, lograron un gran avance. Se encontró una coincidencia a través de Family Tree DNA. 3 hermanos de Texas vinculados con una niña desaparecida de Celina, Kansas. Se llamaba Jolene Joe Hemi. Su hermana, Joyce, la recordaba bien. Jolene era dulce, tímida y solo tenía 17 años cuando desapareció. Tenía un novio mucho mayor, un hombre del que la familia desconfiaba. El 1 de julio de 1966, Joyce vio a Jolene por última vez.
2 días después, recibió una nota críptica. Joyce, bueno, me perdí. Nos vemos en un par de semanas. Quizás Joe. Pero la familia jura que nadie la llamó Joe. Jolene no sabía nadar. Su familia cree que de ninguna manera se habría metido en esa piscina por voluntad propia. ¿Y el hombre con el que estaba? Desapareció sin dejar rastro, sin reclamar su cuerpo, sin presentar una denuncia, sin siquiera despedirse. Hoy, su certificado de defunción lleva su verdadero nombre, Jolene Hemi. Pero aún no se ha hecho justicia. Las autoridades siguen buscando al hombre que se hacía llamar Señor. Russell Baton, quien podría tener respuestas sobre cómo Jolene terminó muerta en esa piscina. ¿Fue un accidente o fue algo mucho más siniestro? Caso número 3. Las inquietantes confesiones de Edward Surratt. Las confesiones de los criminales suelen seguir un patrón determinado. Presionadas durante los interrogatorios, susurradas en el lecho de muerte o reveladas tras años de culpa. Pero ¿qué sucede cuando una confesión surge sin motivo? Sin presión, sin incitación, solo un asesino a sangre fría que ofrece la verdad a pedazos durante décadas. Eso es exactamente lo que sucedió con Edward Surratt, un asesino en serie convicto cuyas confesiones esporádicas e inquietantes han dejado a los investigadores frustrados y a las familias desconsoladas. En julio de 1978, la portada del Pittsburgh Post-Gazette proclamaba a gritos: Kuhn vincula a Surratt con 18 asesinatos. A pesar del impactante titular, las autoridades no pudieron vincularlo legalmente con esos asesinatos. Los patrones coincidían, sí, la brutalidad, los métodos, las rutas. Pero pruebas contundentes simplemente no existían, no hasta que Surratt empezó a hablar. Como camionero de larga distancia que viajaba entre Pensilvania y Ohio, los movimientos de Surratt se alineaban inquietantemente con 27 asesinatos sin resolver. Uno de los primeros vínculos confirmados fue el asesinato de Luther Langford, el 1 de junio de 1978, en Carolina del Sur. Langford fue golpeado hasta la muerte en su casa. Su esposa apenas sobrevivió. Días después, Surratt fue visto conduciendo tranquilamente el coche de Langford. Dentro, los investigadores encontraron un bate de béisbol manchado con sus huellas dactilares, probablemente el arma homicida. Pero eso no fue todo. La policía también descubrió pertenencias vinculadas a otra pareja asesinada, Joseph y su esposa, encontrados muertos en su casa en septiembre de 1977. A medida que se iban desprendiendo las capas, el nombre de Surratt se asoció con cada vez más crímenes. Frank Ziegler, los Heights, la familia Adams y un trío, Guy Mills, Laura Mills y Joel Kruger, brutalmente asesinados a tiros en Breezewood. Aún así, Surratt se mantuvo a la vanguardia, eludiendo la justicia hasta una fatídica noche de julio de 1978. Irrumpió en la casa de una familia, ató a los padres y agredió a su hija de 15 años. Borracho y demasiado confiado, se desmayó en la casa. Ese error le costó la libertad. Fue arrestado, juzgado y, para septiembre de 1978, condenado a 2 cadenas perpetuas, más 200 años. Pero incluso entre rejas, Surratt no pudo o no quiso guardar silencio. Durante la sentencia confesó casualmente otro asesinato, el de John Keynes, en enero de 1978, pero nunca fue acusado. Luego, en 1979, fue juzgado por el asesinato de Luther Langford y recibió 2 cadenas perpetuas más. A pesar de esto, la mayoría de los casos restantes quedaron en el olvido. Simplemente no había pruebas suficientes. Años después, en 2007, Surratt volvió a soltar una bomba escalofriante. Confesó 6 asesinatos más, incluyendo a parejas jóvenes como John y Renee, que eran apenas adolescentes cuando fueron asesinados. También admitió el doble homicidio de David y Linda Hamilton en 1978.
¿Pero qué quería a cambio? Un traslado. Surratt exigió ser trasladado a una prisión de Carolina del Sur a cambio de los lugares de entierro de sus víctimas. Las autoridades se negaron y, en junio de 2021, casi como un reloj, confesó aún más asesinatos. Nombres, fechas y métodos coinciden con casos sin resolver de finales de los 70. El panorama ahora está más claro. Surratt robaba en casas, a menudo en presencia de familias, y con frecuencia usaba una escopeta o un arma contundente para matar. En algunos casos, disparó a familias enteras. En otros, golpeó a las víctimas hasta la muerte. Su racha conocida entre 1977 y 1978 dejó al menos 12 muertos confirmados. Es sospechoso de otros 10 casos sin resolver en 3 estados. Sin embargo, sorprendentemente, solo ha sido condenado por un asesinato. Las fuerzas del orden afirman que ya está encarcelado y que extraditarlo para nuevos juicios sería costoso. Pero para las familias, para quienes nunca obtuvieron justicia, para quienes nunca encontraron los restos de sus seres queridos, esta excusa suena hueca. Una vida tras las rejas puede ser justicia en el papel, pero para muchos no es suficiente, porque la justicia no es solo una celda, son respuestas, es cierre, es reconocimiento. Y en el caso de Edward Surratt, demasiadas familias siguen sin saber nada. Caso número 4. Los fríos senderos de Orange Socks. Era el invierno de 1982 en la tranquila ciudad de esquí de Breckenridge, Colorado. Un lugar conocido por sus picos nevados, acogedoras cabañas y una comunidad unida. Pero bajo esa serena superficie, se desplegaba un misterio escalofriante. 2 mujeres desaparecieron. Sus cuerpos fueron descubiertos con 6 meses de diferencia, a kilómetros de distancia, escenas diferentes, líneas de tiempo diferentes. Pero un detalle inquietante las unía. Un par de calcetines naranjas. 6 de enero de 1982. Bobby Joe Oberholzer, de 29 años, se despidió de su esposo Jeff con un beso y salió de su casa en Alma poco después de las 7 de la mañana. Como muchos lugareños, hizo autostop para ir a trabajar en Breckenridge, donde trabajaba como recepcionista. Esa noche, a las 6:20 de la tarde, llamó a Jeff y le dijo que estaba tomando unas copas con amigos. Él se ofreció a recogerla, pero ella se negó. «Voy a buscarte a casa», dijo. Jeff esperó, preparó la cena. Luego se durmió, solo para despertar a medianoche y darse cuenta de que Bobby nunca había regresado. Presa del pánico, condujo hasta el pueblo para buscarla. Sus amigos dijeron que había salido del bar hacía horas, alrededor de las 7:30 de la noche. Supusieron que había encontrado transporte. La policía aún no aceptaba la denuncia de una persona desaparecida. Jeff no tuvo más remedio que volver a casa y tener esperanza, pero la esperanza se desvaneció rápidamente. A la mañana siguiente, un granjero a 48 kilómetros de Breckenridge encontró la licencia de conducir de Bobby en su propiedad. Jeff, junto con 2 amigos, se apresuró a recuperarla. En el camino, vieron algo azul en la nieve. Era la mochila de Bobby. Cerca, encontraron un guante manchado de sangre y pañuelos de papel. Se formó rápidamente un equipo de búsqueda. Y en cuestión de horas, a 24 kilómetros de donde se encontró su mochila, descubrieron el cuerpo sin vida de Bobby. Le habían disparado 2 veces. Sus llaves estaban en el lugar de los hechos. Y curiosamente, un calcetín naranja yacía en la nieve. El mismo día, mientras los investigadores procesaban la escena del crimen de Bobby, llegó un nuevo informe. Annette Techny, de 21 años, estaba desaparecida. Annette, camarera de cócteles de Frisco, al igual que Bobby, solía hacer autostop. La habían visto por última vez en Breckenridge ese mismo día. Jeff inicialmente negó conocer a Annette, pero después de ver su rostro en televisión, recordó haberla conocido una vez, incluso haberle dado su tarjeta de presentación mientras hacía autostop.
ese detalle volvería para atormentarlo. 6 meses después, el 3 de julio de 1982, a 21 kilómetros de donde se había encontrado el cuerpo de Bobby, se descubrieron los restos de Annette Schnee y, en un cruel giro del destino, llevaba el calcetín naranja a juego. La policía también encontró la tarjeta de presentación de Jeff en su billetera. Para los detectives, la conexión parecía innegable. Jeff Oberholzer se convirtió repentinamente en su principal sospechoso. Desarrollaron una teoría inquietante. Annette, vista por última vez a las 4 de la tarde, podría haber vuelto a casa haciendo autostop alrededor de las 5 de la tarde. La policía creía que el sospechoso la recogió, condujo 32 kilómetros al sur, la agredió y le disparó mientras intentaba escapar, sin darse cuenta de que había dejado un calcetín naranja. Luego, regresó a Breckenridge y recogió a Bobby. La llevó a un mirador panorámico donde ella también intentó huir. El asesino la persiguió y le disparó 2 veces. La teoría era escalofriante y la conexión de Jeff con ambas víctimas causó sorpresa. Pero había problemas. Jeff se había sometido y superado la prueba del polígrafo. Insistió en que estaba en casa de un amigo. Ese amigo no pudo ser localizado durante 9 años. Cuando finalmente lo encontraron, sus cronologías no coincidían del todo. Durante años, la policía creyó que la sangre en el guante y los pañuelos de Bobby era suya, hasta que las pruebas de ADN en los años 90 revelaron que pertenecía a un hombre y no a Jeff. Con esta y otras confirmaciones de coartada, Jeff Oberholzer finalmente fue absuelto. Surgieron otros sospechosos, un violento taxista llamado Thomas Edward Luther, quien en una ocasión atacó a una autoestopista y luego se jactó de los asesinatos, y Tracy Petrocelli, un asesino que se alojó en el mismo hotel donde trabajaba Annette. Pero el ADN de ninguno de los dos coincidía. Luego, en febrero de 2021, casi 40 años después, se logró un gran avance. Mediante genealogía genética, los investigadores vincularon el ADN con un hombre de 70 años llamado Alan Lee Phillips. Fue arrestado y acusado de los asesinatos de Bobby Joe y Annette. Las autoridades también sospechan que podría estar vinculado a otros crímenes sin resolver en Colorado. Aunque el asesino finalmente fue desenmascarado, la justicia llegó demasiado tarde para algunos. El padre y el hermano de Bobby fallecieron antes de conocer la verdad. Pero para las familias de Bobby Joe Oberholzer y Annette Schnee, y para un pueblo atormentado por el silencio durante décadas, el caso de los calcetines naranjas finalmente tiene nombre: Alan Lee Phillips. Y la justicia, por mucho que se demore, ahora se está poniendo al día. Con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día. Si no saben qué comentar, simplemente dejen un 555. Así sabré que lo vieron hasta el final. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.